Si alguna vez te has sentado en el baño sintiendo que algo no está bien, que tu cuerpo quiere evacuar, pero simplemente no puede, y esa presión empieza a convertirse en dolor, entonces necesitas escuchar esto con muchísima atención, porque lo que, al principio, parece un estreñimiento común, puede transformarse en una urgencia médica real más rápido de lo que imaginas. Muchas personas cometen el mismo error, minimizan las señales, se dicen a sí mismas que mañana será mejor, que con un café, un té o un poco más de paciencia, todo se resolverá solo. Pero a veces no se trata de un simple retraso intestinal, a veces se trata de una impactación fecal, una masa de heces duras atrapada en el recto o en la parte final del colon. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entra en una situación de peligro que no siempre da señales claras al principio. Imagina este escenario. Te despiertas, con esa sensación pesada, en la parte baja del abdomen. No es exactamente un dolor insoportable todavía, pero sí una incomodidad extraña, como si algo estuviera bloqueando todo desde adentro. Vas al baño, te sientas, esperas, haces un pequeño esfuerzo y nada. Horas después lo intentas otra vez, pero ahora sientes más presión. Más tarde aparece hinchazón, el abdomen se siente tenso, el malestar baja hacia la pelvis y la espalda, y de repente empiezas a sentir que algo está seriamente mal. Ese momento en el que el cuerpo deja de pedir ayuda en voz baja y empieza a gritar es el momento que no puedes ignorar. Soy el doctor Diego Saludmax y hoy vamos a hablar con total claridad de un tema que a mucha gente le da vergüenza mencionar, pero que puede afectar seriamente la salud, sobre todo después de los 60 años. Vamos a hablar de qué ocurre cuando las heces quedan atrapadas en el recto, por qué pasa, cuáles son las señales de alerta que muchísimas personas confunden con otra cosa, y qué debes hacer para actuar con seguridad antes de que el problema se vuelva mucho más grave. Porque sí, este tema puede ser incómodo, pero lo verdaderamente peligroso es el silencio, la vergüenza y la costumbre de restarle importancia. La mayoría de las personas piensa en el estreñimiento como algo molesto, nada más, algo que se resuelve solo, algo menor. Pero cuando las heces permanecen demasiados días en el intestino grueso, el cuerpo sigue haciendo lo que sabe hacer, absorber agua. Ese es uno de los trabajos principales del colon. El problema es que si el contenido intestinal no avanza, esa absorción continúa y continúa, y lo que al principio era materia fecal relativamente blanda, termina volviéndose cada vez más seca, más compacta, más dura y más difícil de expulsar. Llega un punto en que no estamos hablando de dificultad para evacuar, sino de una obstrucción mecánica parcial o incluso completa en la salida rectal. Y aquí está una de las partes más importantes que casi nadie explica bien. Esto, rara vez, ocurre de un momento a otro. No suele ser una sola mañana mala. Muchas veces ese es el resultado de varios días de evacuaciones incompletas. Sale un poco, sí, pero no lo suficiente. La persona cree que al menos algo salió y se convence de que no es grave. Al día siguiente pasa lo mismo. Y al siguiente también. Mientras tanto, más material sigue llegando desde arriba, y la parte que quedó retenida abajo se endurece más y más. Lo que se va formando no es simplemente estreñimiento, es un tapón, y cuanto más esfuerzo haces, más lo comprimes. Después de cierta edad, el riesgo sube muchísimo, y no porque el cuerpo esté fallando, sino porque cambian muchas cosas a la vez. El intestino se mueve más lento. La percepción de urgencia puede disminuir. Se bebe menos agua de la necesaria. A menudo hay menos actividad física. Y además, muchísimas personas mayores toman medicamentos que favorecen el estreñimiento. Algunos analgésicos, suplementos de hierro, calcio, ciertos antidepresivos, algunos medicamentos para la presión arterial, antihistamínicos y otros más. Es decir, no se trata de falta de disciplina ni de descuido. Se trata de una combinación de factores biológicos y farmacológicos que muchas veces nadie advierte a tiempo. Lo más traicionero de esta situación es que puede disfrazarse con síntomas engañosos. Uno de los más confusos es la salida de líquido. Mucha gente piensa, no puedo estar estreñido si estoy teniendo diarrea. Pero eso no siempre es diarrea verdadera. A veces, cuando hay una masa dura obstruyendo el paso, el contenido más líquido que viene desde arriba encuentra pequeños espacios por los bordes y se filtra. La persona ve líquido,
Cree que su intestino se está vaciando y se equivoca. En realidad, puede tratarse de un signo de obstrucción. Y aquí está el peligro. Algunos toman medicamentos para cortar esa supuesta diarrea, y eso puede empeorar todavía más la retención intestinal. Otro síntoma que sorprende muchísimo es la dificultad para orinar. Y esto tiene una explicación anatómica muy clara. El recto y la vejiga están muy cerca en la pelvis. Si el recto está distendido por una masa endurecida, puede comprimir la vejiga o interferir con la salida normal de la orina. Entonces la persona siente ganas de orinar, pero sale muy poco o tiene que ir constantemente al baño, sin alivio real. No parece un problema digestivo, pero puede estar directamente relacionado. También puede aparecer dolor lumbar, presión en la parte baja de la espalda, dolor en la pelvis, molestia en los muslos o una sensación de peso profundo que no parece tener relación con el intestino. Algunas personas creen que se lastimaron la espalda, que es una crisis muscular o que es artritis. Otras sienten náuseas, pérdida del apetito, malestar general, gases atrapados, hinchazón severa o sensación de estar llenas todo el tiempo. Y en adultos mayores incluso puede verse confusión, irritabilidad o cambios mentales súbitos. Cuando el cuerpo está sometido a dolor, distensión, inflamación y deshidratación, la claridad mental puede alterarse, especialmente en personas frágiles. Ahora quiero ser completamente honesto contigo. Una impactación fecal no es algo que convenga observar durante una semana esperando suerte. Puede progresar, puede extender la distensión hacia segmentos más altos del colon, puede provocar una obstrucción más amplia, puede llevar a vómitos, incapacidad para expulsar gases, dolor cada vez más intenso y un abdomen visiblemente distendido. Y en los casos más graves, si la presión aumenta demasiado y la pared intestinal sufre, puede aparecer perforación intestinal. Eso significa que el contenido del intestino se escapa hacia la cavidad abdominal, produciendo una infección gravísima llamada peritonitis. Esa es una verdadera emergencia médica y requiere atención inmediata. Por eso hay señales que no se negocian. Si el abdomen está muy duro, si el dolor es intenso y constante, si hay fiebre, vómitos persistentes, imposibilidad total para evacuar o expulsar gases, mareo, sudor frío, debilidad marcada, confusión o sensación de desmayo, no es momento de esperar, ni de buscar remedios caseros en Internet durante horas, ni de avergonzarse. Es momento de buscar ayuda médica, de inmediato. Ahora bien, si todavía no estás en una situación de alarma extrema, lo primero que debes hacer es dejar de pujar con fuerza. Esto es fundamental. Muchísima gente, por frustración, se sienta y empuja una y otra vez, pensando que con suficiente esfuerzo el problema saldrá. Pero cuando lo que tienes enfrente es una masa endurecida, el esfuerzo excesivo no siempre ayuda, a veces empeora todo. Irrita la zona, aumenta el dolor, favorece hemorroides, fisuras, agotamiento y una presión innecesaria sobre el cuerpo. El objetivo no es ganar una batalla de fuerza contra el recto. El objetivo es actuar con inteligencia y con seguridad. Si sospechas que hay retención importante, evita improvisar con múltiples productos a la vez. No combines por tu cuenta antidiarreicos, laxantes fuertes, enemas caseros agresivos y otros remedios sin saber exactamente qué está pasando. En algunas personas, dependiendo de la edad, de los medicamentos, del estado del corazón, de los riñones o de otros problemas de salud, eso puede ser riesgoso. Lo más prudente cuando el cuadro es importante es valorar la situación con un profesional, especialmente si ya llevas varios días sin una evacuación eficaz o si el dolor va aumentando. En algunos casos leves y seleccionados, un médico o farmacéutico puede orientar sobre medidas simples y seguras, como hidratación adecuada, ablandadores apropiados o supositorios indicados para ciertas circunstancias. Pero quiero dejar algo claro. Si hay dolor importante, abdomen muy distendido, vómitos, fiebre, salida de líquido, con fuerte presión rectal, dificultad para orinar o varios días de empeoramiento, lo más inteligente no es seguir probando cosas al azar, sino buscar evaluación médica. Porque cuando la masa está muy endurecida, a veces se necesitan procedimientos clínicos específicos, y cuanto antes se resuelva, mejor. En el entorno médico, los profesionales pueden examinar la situación con mayor precisión.
Pueden determinar si se trata realmente de una impactación, qué tan avanzada está, si hay retención alta en el colon, si existe riesgo de obstrucción mayor y cuál es la intervención más adecuada. A veces se utilizan enemas clínicos, otras veces se requiere extracción manual realizada por personal entrenado, y en situaciones más complejas se usan estudios de imagen o vigilancia hospitalaria. Lo importante aquí no es el nombre del procedimiento, sino entender que pedir ayuda a tiempo evita complicaciones mucho más serias. Y aquí hay una verdad que puede cambiarte la vida si la entiendes hoy. Resolver el episodio actual no es suficiente si no corriges el terreno que lo provocó, porque muchas personas logran superar una impactación y semanas después vuelven al mismo punto. ¿Por qué? Porque siguen tomando poca agua, continúan sentadas la mayor parte del día, no revisan sus medicamentos, se acostumbran a ignorar las ganas de evacuar, abusan de laxantes estimulantes o no crean una rutina intestinal estable. Entonces, el cuerpo entra en un ciclo. Retiene, sufre, se alivia un poco, vuelve a retener, y cada vez le cuesta más trabajar por sí solo. La hidratación es una de las bases más olvidadas. El colon no puede mantener las heces blandas si el cuerpo vive con una hidratación insuficiente, y el problema en adultos mayores es que el mecanismo de la sed no siempre avisa a tiempo. Hay personas que dicen, yo nunca tengo sed, pero eso no significa que estén bien hidratadas, significa que su cuerpo ya no da la alarma con la misma intensidad. Beber agua a lo largo del día, de manera constante, puede marcar una diferencia enorme. No hace falta obsesionarse, pero sí ser consciente. El intestino necesita agua, si quieres que las heces tengan una consistencia que pueda avanzar sin convertirse en una piedra. El movimiento también importa muchísimo más de lo que muchos creen. El intestino responde al movimiento del cuerpo: caminar, cambiar de postura, hacer ejercicios suaves, levantarse después de comer, evitar pasar horas inmóvil. Todo eso estimula el tránsito intestinal. No estamos hablando de entrenamiento intenso, estamos hablando de devolverle ritmo al sistema digestivo. Incluso en personas con movilidad limitada, pequeños movimientos, caminatas cortas dentro de casa o ejercicios sentados pueden ayudar mucho más de lo que imaginan. Otra pieza clave es revisar los medicamentos con el médico. Y esto hay que decirlo sin rodeos. Si nunca has hablado con tu médico sobre cómo tus medicamentos afectan tu intestino, estás dejando fuera una parte importantísima de la ecuación. A veces, la causa del estreñimiento persistente está justo ahí, en una combinación de fármacos que nadie se detuvo a conectar. No significa suspender nada por cuenta propia. Significa preguntar con claridad. ¿Esto puede estar empeorando mi tránsito intestinal? ¿Hay alternativas? ¿Necesito una estrategia preventiva? También hay que hablar del uso crónico de laxantes estimulantes. Mucha gente cae en una trampa silenciosa. Al principio los usan de vez en cuando, luego más seguido, y después sienten que ya no pueden evacuar sin ellos. El intestino puede acostumbrarse a esa estimulación externa y volverse menos eficiente por sí solo. Por eso, si alguien depende de esos productos con frecuencia, la solución no es simplemente tomar más. La solución es revisar el cuadro completo, reeducar hábitos y, si hace falta, hacerlo con acompañamiento médico. La rutina intestinal importa. El cuerpo aprecia la constancia. Ir al baño siempre a una hora parecida, no ignorar el reflejo natural que suele aparecer por la mañana o después del desayuno, sentarse con calma unos minutos, sin convertirlo en una batalla, puede ayudar a entrenar el sistema. Incluso la postura influye. Cuando las rodillas están ligeramente más elevadas que las caderas, la mecánica de evacuación puede mejorar. Parece un detalle pequeño, pero para algunas personas cambia muchísimo la facilidad con la que el cuerpo logra vaciarse. Y ahora quiero hablarle a quienes están cuidando a alguien mayor, porque muchas veces son ustedes quienes detectan el problema antes que nadie. Si notas que tu madre, tu padre, tu pareja o un familiar mayor no ha evacuado de forma efectiva en varios días, se ve hinchado, se queja de presión abdominal, tiene dolor en la espalda baja, cambia de humor, está más confundido o incómodo de lo normal, no asumas que es solo la edad o solo gases. Observa con atención. Pregunta. Actúa. En personas mayores frágiles, postradas o con poca movilidad, el estreñimiento severo y la impactación fecal son mucho más frecuentes de lo que la gente imagina, y cuanto antes se interviene, menos sufrimiento y menos complicaciones. La vergüenza ha hecho mucho daño en este tema.
Personas enteras pasan días en silencio por no querer hablar de algo tan básico como evacuar. Pero la salud digestiva no es un detalle menor. Está conectada con la energía, con el apetito, con el sueño, con el dolor, con la función mental, con la comodidad para moverse y con la calidad de vida completa. Un intestino que no vacía bien puede afectar mucho más que el baño. Puede alterar todo el día, todo el cuerpo y, en casos graves, poner en riesgo la vida. Quiero que te quedes con esto. Si sientes presión rectal, persistente, dificultad para evacuar, dolor creciente, hinchazón, salida líquida, que parece diarrea pero no te alivia, dificultad para orinar o malestar general, no lo minimices. Escucha a tu cuerpo antes de que te obligue a escucharlo de una forma mucho más dura. Actuar pronto siempre será más fácil que esperar a una urgencia. Y si eres mayor de 60 años o cuidas a alguien de esa edad, este mensaje vale el doble, porque el riesgo es mayor y las señales pueden ser más engañosas. Si este tema te resulta incómodo, te entiendo, pero prefiero incomodarte unos minutos y ayudarte a prevenir una emergencia que dejarte tranquilo mientras el problema avanza en silencio. Ese es el tipo de conversación honesta que vamos a tener siempre aquí. Soy el doctor Diego Salud Max, y mi objetivo no es asustarte, sino darte claridad, herramientas y criterio para que tomes decisiones a tiempo. Porque muchas veces la diferencia entre una situación controlable y una crisis médica está en reconocer una señal un día antes, en pedir ayuda unas horas antes, en no seguir posponiendo lo que el cuerpo ya te está rogando que atiendas. Cuida tu hidratación, cuida tu rutina, cuida tus medicamentos, cuida tu movilidad y sobre todo no ignores las señales que tu cuerpo te da cuando algo deja de avanzar como debería. Hablar de esto no es vergonzoso. Vergonzoso sería seguir dejando que tantas personas sufran por un problema serio solo porque nadie se los explicó de forma clara. Hoy ya lo sabes. Y ahora puedes actuar con más inteligencia, con menos miedo y con mucha más conciencia. Si este mensaje puede ayudar a alguien cercano a ti, compártelo. A veces, una sola conversación a tiempo puede evitar dolor, complicaciones y una urgencia innecesaria. Y eso, créeme, vale muchísimo.